Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Raúl Bustamante estaba sentado en su estudio, mirando la fotografía enmarcada en su escritorio. Sara le devolvía la sonrisa, con su toga de graduación ondeando en el viento primaveral, sus ojos brillando con sueños que parecían ilimitados. Eso fue hace 6 años, 3 años desde la última vez que la vio en persona. Tomó su teléfono por tercera vez esa noche, con el pulgar flotando sobre el contacto de ella. La misma rutina que había seguido cada semana durante meses. Llamada, buzón de voz, mensaje de texto a Bruno, su yerno. Sara está saturada de trabajo, papá. Tal vez el próximo mes. Siempre el próximo mes. Siempre demasiado ocupada. Raúl dejó el teléfono y caminó hacia la ventana de su departamento en el centro de la Ciudad de México. Las luces de la ciudad se volvían borrosas bajo la lluvia de octubre. Había forjado una carrera como contador forense, desenmarañando los delitos financieros de personas que se creían intocables. Durante 30 años, había seguido rastros de papel que conducían a la verdad, sin importar qué tan profundamente estuvieran enterrados. Pero no podía encontrar un rastro hacia su propia hija. Su esposa, Elena, había fallecido hace 4 años por un aneurisma repentino que no les dio tiempo de despedirse. Sara había quedado devastada, aferrándose a Raúl en el funeral, prometiendo que nunca se alejarían. 6 meses después, conoció a Bruno Medina en una conferencia médica. 6 meses después de eso, se casaron. Raúl recordaba la boda, la forma en que Patricia Medina, la madre de Bruno, le había sonreído con ojos penetrantes y evaluadores. Lo entenderá. Somos una familia muy unida, le había dicho Patricia durante la recepción. Su agarre en el brazo de él fue un poco más fuerte de lo normal. Bruno es mi único hijo. Sara tiene suerte de unirse a nosotros. No de unirse a la familia de ellos. De unirse a ellos como si Raúl no existiera. La distancia había comenzado gradualmente. Cenas de domingo perdidas, visitas canceladas. La voz de Sara en el teléfono se volvía cada vez más tensa, más distante, hasta que incluso esas llamadas se volvieron raras. Bruno siempre tenía una explicación. El nuevo puesto de Sara en el hospital era exigente. Estaban remodelando la casa. Sara estaba tomando turnos adicionales. Raúl había intentado visitarlos. 2 veces condujo las 4 horas hasta la zona residencial donde vivían. Ambas veces, Patricia había abierto la puerta. Su sonrisa era agradable pero inamovible como un muro de ladrillos. Sara está descansando, órdenes del médico. Ha estado trabajando hasta el agotamiento. Tal vez debería llamar primero la próxima vez, Raúl. No quisiéramos interrumpir su recuperación. ¿Recuperación de qué?, había preguntado él, pero Patricia ya había cerrado la puerta. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Número desconocido. Raúl casi rechazó la llamada, pero algo lo hizo contestar. Señor Bustamante, habló una voz de mujer, susurrando con urgencia. Señor, mi nombre es Daniela Huerta. Soy enfermera en el Hospital General de la Misericordia. Necesito que venga aquí esta noche si es posible, y que venga solo. Y por favor, no le diga a Patricia Medina que lo llamé. El pulso de Raúl se aceleró. ¿Qué sucede? ¿Está Sara bien? Su hija está viva, pero señor Bustamante, necesita ver su expediente médico. Podría perder mi trabajo por esto, pero, la voz de Daniela se quebró. 47 veces este año, señor. Ha sido internada 47 veces. Alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que ayudarla. El teléfono casi se resbaló de la mano de Raúl. ¿47 veces? ¿Por qué? No puedo hablarlo por teléfono. Son las leyes de privacidad del paciente. Pero señor, si viene esta noche, estoy de turno hasta la medianoche. Pregunte por mí en el mostrador de la sala de urgencias. Venga solo. La línea se cortó. Raúl hizo el viaje de 4 horas en un poco menos de 3. La lluvia golpeaba su parabrisas mientras se estacionaba en el Hospital General de la Misericordia a las 10:47 de la noche.
Sus manos estaban firmes en el volante. Años de testificar en los tribunales le habían enseñado a controlar sus respuestas físicas, pero su mente repasaba escenarios, cada uno peor que el anterior. 47 veces. Eso era casi una vez por semana. Adentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre la sala de espera de urgencias casi vacía. Una recepcionista cansada levantó la vista. ¿Puedo ayudarle? Estoy aquí para ver a Daniela Huerta. Me está esperando. La recepcionista levantó un teléfono, murmuró algo y luego señaló hacia un pasillo. Se reunirá con usted junto a las máquinas expendedoras. Daniela Huerta era más joven de lo que Raúl esperaba, quizás de 30 años, con ojos amables y la postura exhausta de alguien que había visto demasiado. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar. Señor Bustamante, necesitamos hablar en un lugar privado. Ella lo guió a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña sala de consultas. Una vez adentro, cerró la puerta con llave y sacó una gruesa carpeta. No debería estar haciendo esto, dijo Daniela, con las manos temblorosas mientras abría el expediente. Pero he sido la enfermera de Sara durante 8 meses. La he visto entrar semana tras semana, y ya no puedo quedarme callada. Raúl tomó el expediente. El nombre de Sara estaba en la parte superior. Empezó a leer. 15 de enero, muñeca fracturada. La paciente afirma que se resbaló. 29 de enero, costillas magulladas, conmoción cerebral leve. La paciente afirma que se cayó por las escaleras. 3 de febrero. Hematomas severos en la espalda y los hombros. La paciente afirma que se resbaló en la regadera. 18 de febrero, hombro dislocado. La paciente afirma. Dios mío, susurró Raúl. Sus manos empezaron a temblar y las páginas se volvieron borrosas. Se agarró del borde del escritorio. Siga leyendo, dijo Daniela suavemente. De marzo a agosto mostraron el mismo patrón. Caídas, accidentes, cada uno más inverosímil que el anterior. Luego, en septiembre, las notas cambiaron. 12 de septiembre, marcas de quemaduras en los antebrazos. La paciente afirma que se derramó agua hirviendo. 20 de septiembre, heridas defensivas en las manos. La paciente afirma que se cortó en el jardín. 28 de septiembre. Sospecha de envenenamiento. La paciente se encuentra gravemente enferma, mostrando signos de exposición al arsénico. La paciente niega cualquier intento de autolesión. La suegra de la paciente, quien se encuentra presente, insiste en que la paciente ha estado inestable emocionalmente y podría haber ingerido productos de limpieza por accidente. Raúl levantó la vista y Daniela vio la furia ardiendo en sus ojos. ¿Dónde está?, exigió Raúl. ¿Está ella aquí ahora? No, fue dada de alta hace 3 días. Pero, señor Bustamante, hay más. Daniela pasó a la parte posterior del expediente. En absolutamente todas las admisiones, Patricia Medina estuvo presente. No Bruno. Él solo apareció 2 veces. Patricia estuvo allí cada vez, respondiendo preguntas, dando explicaciones, firmando el papeleo. Ella tiene un poder notarial médico sobre Sara. Eso es imposible. Yo soy el padre de Sara. Sara se lo firmó 6 meses después de la boda. Patricia trajo el papeleo al hospital ella misma. Daniela sacó otro documento. Y mire esto. El contacto de emergencia registrado de Sara no es usted. Es Patricia. Raúl sintió que algo helado se instalaba en su pecho. Esto no era un abuso al azar. Esto era sistemático, controlado. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó él. Daniela lo miró a los ojos. Porque ayer Sara fue internada de nuevo. Patricia aún no estaba allí. Sara tomó mi mano y susurró, llame a mi papá, por favor. Él no lo sabe. Luego llegó Patricia y Sara se quedó en silencio. Pero le vi la cara. Señor Bustamante, ella está aterrorizada. Raúl se puso de pie con el expediente aferrado en sus manos. Voy a ir a su casa esta noche. No. Daniela lo tomó del brazo. Señor, no puede.
Si los enfrenta directamente, esconderán a Sara aún más a fondo. Patricia tiene conexiones. Su difunto esposo era juez. Tiene abogados contratados. Si usted actúa de forma agresiva, la perderá. Raúl quería discutir, salir furioso y sacar a Sara de esa casa a la fuerza. Pero Daniela tenía razón. Él había pasado 3 décadas construyendo casos contra personas que sabían cómo ocultar sus delitos. Sabía que no debía actuar a ciegas. ¿Qué sugiere?, preguntó, con voz tensa. Construya un caso. Documente todo. Puedo conseguirle copias de los registros médicos de Sara, los que importan. Pero necesita ser inteligente con esto. Daniela dudó. Señor Bustamante. En mi opinión profesional, Sara está siendo retenida en contra de su voluntad mediante manipulación psicológica, y posiblemente coerción física. Los intentos de envenenamiento sugieren una escalada. Si no tenemos cuidado, el próximo expediente que vea podría ser de la morgue. Raúl cerró los ojos y estabilizó su respiración. La voz de Elena resonó en su memoria. Cuando estás enojado, cometes errores. Cuando estás concentrado, eres imparable. De acuerdo, dijo. Haré esto bien, pero necesito todo lo que pueda darme. Daniela asintió y pasó la siguiente hora guiando a Raúl a través del historial médico de Sara. Le mostró fotografías tomadas durante los exámenes, hematomas y patrones consistentes con manos que la habían agarrado con fuerza, quemaduras que coincidían con la forma de una plancha de ropa, y radiografías que mostraban fracturas en los talones que Sara nunca había mencionado. Llamaron a los trabajadores sociales del hospital 2 veces, explicó Daniela. Pero Sara se negó a hablar con ellos. Patricia siempre estuvo presente durante esas conversaciones, sosteniendo la mano de Sara, hablando por ella. Los trabajadores sociales documentaron sus preocupaciones, pero no pudieron actuar sin la cooperación de Sara. Raúl estudió las fotografías, memorizando cada detalle. El rostro de su hija, demacrado y con los ojos hundidos, le devolvía la mirada. Esta no era la mujer vibrante que se había graduado como la mejor de su clase en enfermería. Era alguien que estaba destrozada. Hábleme de Bruno, dijo Raúl. La expresión de Daniela se oscureció. Él es cirujano cardíaco en el Hospital San Ángel, al otro lado de la ciudad. Muy respetado, encantador, nunca levanta la voz. Las pocas veces que lo he visto aquí. Interpreta perfectamente el papel del esposo preocupado. Pero también deja que Patricia sea la que hable todo. Y decir que Patricia es controladora no alcanza a describir la realidad. Ella decide cuándo come Sara, qué viste. ¿A quién ve? La he escuchado decirle a Sara que es demasiado frágil para recibir visitas, que el mundo exterior no entiende su dinámica familiar. Es un aislamiento de manual. Raúl pensó en su primer encuentro con Patricia en la boda. La forma en que se había posicionado entre él y Sara durante las fotografías. La forma en que ella había interrumpido cada vez que él y Sara intentaban tener una conversación privada. Él lo había descartado como el comportamiento de una suegra dominante. Se había equivocado tanto. Necesito ver a Sara a solas, dijo Raúl. Lejos de esa casa. Eso será casi imposible. Patricia no le permite ir a ningún lado sin supervisión. Ni siquiera en sus turnos en el hospital. Ella trabaja en el ala de pediatría. Patricia se presenta para almorzar con ella todos los días. ¿Sara todavía trabaja?, se sorprendió Raúl. A medio tiempo. Patricia insiste en ello. Dice que es importante que Sara contribuya al hogar, pero he hablado con enfermeras del Hospital San Ángel. El desempeño de Sara ha disminuido drásticamente. ¿Ha cometido errores con los medicamentos? Se ha quedado dormida durante los turnos. Están considerando suspenderla. Raúl se recostó procesando la información. Esto era elaborado, calculado. Patricia mantenía a Sara lo suficientemente visible como para evitar sospechas de secuestro, pero lo suficientemente controlada como para evitar que escapara. Bruno proporcionaba la fachada respetable. El cirujano exitoso, el hijo perfecto. Necesito registros telefónicos, dijo Raúl, cambiando al modo de investigador.
Estados de cuenta bancarios, imágenes de cámaras de seguridad si las tienen, registros de propiedades. Necesito saber todo sobre la familia Medina. Daniela levantó una ceja. Suena usted como un policía. Contador forense. Sigo los rastros del dinero, pero esto, Raúl señaló los expedientes médicos. Esto no se trata de dinero. Esto se trata de control, y voy a destrozar cualquier base que hayan construido. Raúl condujo de regreso a la Ciudad de México en silencio. Su mente ya estaba construyendo un plan. No podía involucrar a la policía. Todavía no. Daniela tenía razón sobre las conexiones de Patricia. Sin la cooperación de Sara, cualquier investigación se estancaría y Sara desaparecería aún más. No, esto requería un enfoque diferente. Para cuando Raúl llegó a su departamento a las 4 de la mañana, ya había delineado la primera fase. Se dirigió directamente a su estudio, sacó su computadora portátil y comenzó a recopilar un expediente. Patricia Medina, de soltera Patricia Carmichael. 58 años, viuda del juez Héctor Medina, quien murió de un ataque al corazón hace 7 años. Antes de su muerte, el juez había acumulado una riqueza sustancial a través de inversiones y bienes raíces. Patricia lo heredó todo, un patrimonio con un valor de aproximadamente 139,5 millones de pesos. Raúl comparó los registros de propiedades. La casa de los Medina era una residencia colonial de 6 habitaciones en un terreno de más de 1 hectárea, comprada por el juez en 1995. Después de su muerte, Patricia había realizado amplias renovaciones, incluyendo un sistema de seguridad completo y cerraduras reforzadas en todas las puertas interiores de las habitaciones. Cerraduras interiores. Raúl tomó nota. Bruno Medina, 31 años, se graduó de la Facultad de Medicina a los 25 años, completó su residencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y regresó a su ciudad natal para ejercer en el Hospital San Ángel. Sin antecedentes penales. Excelentes críticas profesionales. 2 demandas por negligencia médica presentadas y rápidamente desestimadas. Ambas demandantes representadas por el abogado personal de Patricia, el Dr. Carlos Blanco. Interesante. Raúl profundizó en esos casos. Ambos involucraban a pacientes femeninas que afirmaban que Bruno había sido inapropiado durante los exámenes médicos. Ambas mujeres habían retirado sus quejas en cuestión de semanas, argumentando malentendidos. Ambas habían recibido acuerdos económicos de una sociedad de responsabilidad limitada registrada a nombre de Patricia Medina. Así que Patricia limpiaba los desastres de Bruno. Lo había estado haciendo durante años. El teléfono de Raúl vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Daniela. Borre mi registro de llamadas. Por favor, tenga cuidado. Sara acaba de ser internada de nuevo, se cayó por las escaleras. Documente todo. Raúl le respondió, gracias. ¿Me encargaré de esto? Pero primero, necesitaba aliados, personas que Patricia no pudiera comprar ni intimidar. Desplazó la pantalla por sus contactos y se detuvo en un nombre, Lorenzo Cruz. Habían servido juntos en las reservas del ejército hace décadas antes de que Raúl se fuera a la universidad. Lorenzo se había quedado, eventualmente uniéndose a la inteligencia militar antes de retirarse para trabajar en seguridad privada. No de tipo corporativo. Lorenzo se especializaba en extraer a personas de situaciones peligrosas. Víctimas de secuestro, sobrevivientes de trata de personas, personas atrapadas. Raúl llamó. Lorenzo contestó al segundo timbre. Su voz sonaba alerta a pesar de la hora temprana. Raúl, son las 5 de la mañana. Será mejor que alguien esté muerto. Aún no, dijo Raúl. Pero necesito tu ayuda. Le explicó todo. Los expedientes médicos, el control de Patricia, el abuso sistemático. Lorenzo escuchó sin interrumpir. Una habilidad que Raúl siempre había valorado. Entonces, ¿quieres extraer a tu hija de una casa con seguridad y una tutora controladora que tiene autoridad legal?, dijo Lorenzo cuando Raúl terminó, sin que te arresten ni darles motivos para una orden de restricción. Sí. Raúl, esto es delicado. ¿Estás seguro de que tu hija quiere salir? A veces, las víctimas de abuso prolongado
Le pidió a la enfermera que me llamara. Ella quiere salir. Solo está demasiado asustada o destrozada para hacerlo sola. Lorenzo se quedó callado por un momento. De acuerdo, pero haremos esto de forma inteligente. Primero, necesito que consigas vigilancia sobre esa propiedad. Cámaras, puntos de entrada, horarios de patrullaje si tienen seguridad privada. Segundo, necesitamos tener ventaja. Algo que obligue a Patricia Medina a cooperar cuando llegue el momento. Estoy trabajando en eso. Tercero, necesitamos la cooperación de tu hija cuando hagamos el movimiento. Ella tiene que querer irse en ese momento o esto se vendrá abajo. Veré cómo comunicarme con ella. Lo último, y esto es importante, necesitas estar listo para lo que vendrá después. Esta gente no dejará pasar esto. Si Patricia está tan bien conectada como dices, se lanzará contra ti con todo. Necesitas estar preparado para ir a la guerra. Raúl pensó en las fotografías de Sara en el expediente médico, los hematomas, las quemaduras, la expresión destrozada. He estado listo durante 3 años, dijo. Solo que no lo sabía. Durante la semana siguiente, Raúl transformó su departamento en un centro de comando. Pidió permiso en el trabajo, diciéndole a su firma que tenía una emergencia familiar. No era mentira. Contrató a un investigador privado llamado Adrián Soto, alguien con quien había trabajado en casos anteriores. Adrián era discreto, meticuloso y no tenía escrúpulos morales en romper un poco las reglas cuando la situación lo justificaba. Consígueme todo sobre Patricia y Bruno Medina, instruyó Raúl. Registros financieros, historiales telefónicos, grabaciones de las cámaras de seguridad de su propiedad si puedes acceder a ellas. Necesito conocer sus rutinas, sus debilidades, sus secretos. Adrián asintió sin hacer preguntas. Por eso a Raúl le agradaba. Mientras tanto, Raúl estudió los expedientes médicos que Daniela le había proporcionado. Notó patrones. Sara generalmente era ingresada a altas horas de la noche o temprano en la mañana. Las lesiones aumentaban en gravedad alrededor de fechas específicas. Raúl comparó esas fechas con su propio calendario y sintió náuseas. Su cumpleaños, el aniversario de la muerte de Elena, el cumpleaños de Sara, días festivos importantes. La estaban castigando por querer conectarse con su pasado, con él. El teléfono de Raúl sonó. Daniela otra vez. Va a ser dada de alta mañana por la mañana, dijo Daniela. Patricia la recogerá a las 9 de la mañana. Pero señor Bustamante, logré deslizarle una nota a Sara. Solo unas pocas palabras, tu papá lo sabe, ya viene en camino. La leyó cuando Patricia no estaba en la habitación. Lloró, pero asintió. Raúl cerró los ojos. Gracias. ¿Hay algo más? Escuché a Patricia hablando por teléfono con alguien. No pude escuchar todo, pero mencionó asegurar el tratamiento de Sara y un internamiento voluntario. Creo que planean internarla en una institución psiquiátrica. El hielo inundó las venas de Raúl. ¿Cuándo? No lo sé, pero pronto, por la forma en que hablaba Patricia. Una vez que Sara esté en un centro psiquiátrico bajo la autoridad de Patricia, usted nunca podrá llegar a ella. Raúl miró su reloj. Faltaban 3 días para que Adrián entregara su informe, pero se habían quedado sin tiempo. Voy a ir a esa casa, decidió Raúl. Mañana voy a ir a ver a mi hija. No le dejarán entrar. Entonces los obligaré. Lorenzo llamó 1 hora después, habiéndose enterado de alguna manera sobre el plan de Raúl. No seas tonto. Entrar agresivamente arruinará todo. La van a encerrar en una sala psiquiátrica. Lorenzo, se me acabó el tiempo. Entonces tenemos que movernos rápido, pero con inteligencia. Viajaré para allá esta noche. Vigilaremos la propiedad mañana. Encontraremos una oportunidad. Pero Raúl, prométeme que no actuarás por tu cuenta en esto. Prométeme que lo haremos juntos. Raúl quería discutir, pero sabía que Lorenzo tenía razón. Había pasado 30 años construyendo casos de forma metódica. No podía abandonar esa disciplina ahora, no cuando Sara más lo necesitaba. Está bien, acordó Raúl. Juntos. Bien.
Prepara una maleta. Cuando entremos en acción, no nos detendremos hasta que Sara esté a salvo. Lorenzo llegó a la mañana siguiente en un sedán discreto, luciendo exactamente como Raúl lo recordaba, en forma, alerta, moviéndose con precisión militar a pesar de tener más de 50 años. Condujeron hasta la finca de los Medina y se estacionaron en una calle lateral con vista a la propiedad. La casa era impresionante pero imponente. Muros altos, cámaras de seguridad en cada esquina y un portón con un sistema de intercomunicación. Raúl observó a través de los binoculares cómo un Mercedes negro se detenía frente al portón. El automóvil de Patricia. Según el informe preliminar de Adrián, el portón se abría automáticamente. Patricia entró y se estacionó en un camino de entrada circular. La puerta principal se abrió y Raúl contuvo el aliento. Sara salió. Estaba delgada, dolorosamente delgada, usando un suéter enorme que no podía ocultar lo frágil que se había vuelto. Su cabello oscuro, una vez grueso y vibrante, caía lacio alrededor de su rostro. Pero estaba de pie, caminando, viva. Patricia tomó el brazo de Sara, guiándola hacia el automóvil con la facilidad practicada de un carcelero escoltando a un prisionero. Sara se movía mecánicamente, con la cabeza gacha. ¿Es ella?, preguntó Lorenzo en voz baja. Sí. Observaron a Patricia ayudar a Sara a subir al Mercedes. El automóvil retrocedió por el portón y se dirigió hacia el centro. Síguelas a distancia, instruyó Lorenzo. Raúl se incorporó al tráfico, manteniéndose varios automóviles atrás. El Mercedes atravesó la zona residencial y finalmente se detuvo en un pequeño edificio médico. Raúl se estacionó al otro lado de la calle y observó a Patricia y a Sara. Ese es el consultorio del doctor Carlos Blanco, dijo Raúl, reconociendo el nombre en el directorio del edificio, el abogado de Patricia. Pero el directorio también lo incluye como psiquiatra. Lorenzo murmuró. Cubriendo ambas bases, autoridad legal y médica. Esperaron. 40 minutos después, Patricia y Sara salieron. Sara estaba llorando. El brazo de Patricia rodeaba sus hombros en una burla de consuelo. Las manos de Raúl apretaron el volante. No puedo seguir viendo esto. Tienes que hacerlo. Necesitamos más información. Necesitamos, Lorenzo se interrumpió. Está mirando hacia acá. Sara se había dado la vuelta, su mirada recorrió la calle por solo un momento, y sus ojos se clavaron en los de Raúl a la distancia. El reconocimiento cruzó por su rostro, seguido por el terror. Ella negó con la cabeza, un pequeño y desesperado movimiento antes de que Patricia la jalara hacia el automóvil. Me vio, dijo Raúl. Y te advirtió que te alejaras. ¿Qué? Raúl recordó las palabras de Daniela sobre el internamiento voluntario. Porque si me acerco a ella ahora, Patricia acelerará cualquier plan que tengan. Encerrará a Sara antes de que yo pueda actuar. Entonces, necesitamos actuar primero. El teléfono de Raúl vibró. El nombre de Adrián estaba en la pantalla. Tengo el informe, dijo Adrián sin preámbulos. Y Raúl, vas a querer ver esto. Patricia Medina no solo está controlando a tu hija. Ya ha hecho esto antes. Raúl puso el teléfono en altavoz. Explícame. Bruno tuvo una novia antes de Sara. Duró 2 años. Su nombre era Valeria Domínguez. La rastreé. Ahora vive en Monterrey. Cambió su nombre. Totalmente fuera del radar. Pero encontré a alguien que la conocía en ese entonces. Según esta persona, Valeria intentó dejar a Bruno 3 veces. Cada vez. Terminó en el hospital con heridas misteriosas. Entonces, un día, Valeria desapareció. Sin despedidas, sin dirección de reenvío. Simplemente se esfumó. ¿Acaso Patricia? Sí. La antigua compañera de cuarto de Valeria me dijo que Patricia apareció una noche con 2 hombres de traje. Se llevaron a Valeria a algún lugar para un tratamiento. La compañera de cuarto nunca la volvió a ver. Pero aquí viene lo peor. Los padres de Valeria presentaron un reporte de persona desaparecida.
El caso se cerró después de que el abogado de Patricia presentó documentación que mostraba que Valeria se había internado voluntariamente en un centro psiquiátrico privado para recibir tratamiento por episodios delirantes y autolesiones. Raúl sintió escalofríos. Le van a hacer lo mismo a Sara. Es la trampa perfecta, continuó Adrián. Una vez que Sara esté internada, Patricia tendrá el control absoluto. Restricciones de visitas, administración de medicamentos, todo el paquete. Y dado que Sara estaría allí de forma voluntaria, legalmente es casi imposible de impugnar. ¿Dónde está ese lugar? Ese es el detalle. No puedo encontrarlo. Los papeles de internamiento de Valeria no especifican una ubicación, solo un número de licencia del centro que se rastrea hasta una empresa fantasma propiedad de Patricia. Pero según los registros de propiedades, Patricia es dueña de un edificio a 1 hora al norte de donde están. Está registrado como un retiro privado de bienestar, pero el sistema de seguridad sugiere lo contrario. Lorenzo y Raúl intercambiaron miradas. Mándame la dirección, dijo Raúl. Raúl, ten cuidado. Si esto es lo que creo que es, Patricia no solo es abusiva. Está dirigiendo una operación ilícita. Y las personas que dirigen operaciones como esta no se detienen en las agresiones. Hacen desaparecer los problemas de forma permanente. Después de colgar, Raúl se volvió hacia Lorenzo. Necesitamos un nuevo plan. De acuerdo. La extracción ya no es suficiente. Necesitamos desmantelar toda esta estructura. Raúl pensó en el rostro de Sara en la ventana del automóvil. El miedo, la advertencia. Entonces iremos tras Patricia, dijo Raúl. Encontraremos cada delito que ha cometido, cada atajo que ha tomado, cada persona a la que ha lastimado. Construiremos un caso tan sólido que sus abogados no puedan tocarlo, y lo haremos rápido. Eso podría tomar semanas. Entonces trabajaremos rápido, la voz de Raúl se endureció. Porque no voy a perder a mi hija ante esta gente. Regresaron al departamento de Raúl y extendieron los hallazgos de Adrián. La vida de Patricia Medina era un laberinto de empresas fantasma, cuentas en el extranjero y transacciones ocultas. Pero Raúl había pasado 3 décadas navegando en ese tipo de laberintos. Aquí, dijo, señalando una serie de transferencias. Patricia ha estado moviendo dinero a una sociedad de responsabilidad limitada llamada Grupo Serenidad. Esa es la empresa dueña del retiro de bienestar. Pero mira los gastos. Suministros médicos, productos farmacéuticos, equipo de seguridad. Esto no es un retiro. Es un centro privado. Lorenzo estudió los documentos. Y si Valeria Domínguez está allí, eso es secuestro. Privación ilegal de la libertad, como mínimo. Necesitamos pruebas. Necesitamos saber qué hay dentro de ese edificio. Yo puedo encargarme del reconocimiento, ofreció Lorenzo. Dame 2 días. Te conseguiré fotografías, planos del lugar y detalles de seguridad. No, Raúl se puso de pie. Iré contigo, Lorenzo. Se trata de mi hija. No me quedaré al margen. Lorenzo asintió lentamente. Está bien, pero haremos esto a mi manera. Seguirás mis órdenes. No tomarás riesgos innecesarios. Y si digo que abortemos la misión, la abortamos. Entendido. Entendido. Pasaron el resto del día planeando. Adrián continuó indagando en las finanzas de Patricia, encontrando más irregularidades. Pagos al doctor Carlos Blanco que excedían por mucho los honorarios legales estándar. Transferencias al consultorio médico de Bruno que sugerían lavado de dinero, y donaciones a campañas políticas que compraban influencia. Al caer la noche, Raúl recibió otro mensaje de texto de Daniela. Sara fue internada nuevamente. Deshidratación severa, posible interacción de medicamentos. Patricia está aquí con los papeles. Creo que están avanzando con el internamiento. Mañana, o tal vez antes. Raúl le mostró el mensaje a Lorenzo. Entonces nos movemos esta noche, dijo Lorenzo. Pondremos vigilancia sobre ese centro, confirmaremos a qué nos enfrentamos. Si Valeria está ahí, las extraemos a las 2. Si no, al menos sabremos a dónde se dirige Sara.
Raúl tomó su chamarra. Vámonos. El viaje hacia el norte los llevó a través de áreas cada vez más rurales, dejando atrás las luces de la ciudad. Lorenzo navegó usando las coordenadas del sistema de navegación que Adrián le había proporcionado, finalmente girando hacia un camino privado marcado solo por un pequeño letrero: Retiro de Bienestar Serenidad, propiedad privada. Se estacionaron a unos 500 metros de distancia y se acercaron a pie, moviéndose a través de los árboles que bordeaban la propiedad. Lorenzo se movió con un silencio practicado. Raúl siguió sus pasos. El edificio apareció a través de los árboles. Una estructura moderna de 3 pisos que parecía más un búnker que un retiro. Cercas altas, cámaras de seguridad, puertas reforzadas. No había luces en la mayoría de las ventanas, pero se veía movimiento en algunas. Lorenzo sacó una cámara con un lente telefoto, tomando fotografías. La planta baja parece ser administrativa. El segundo piso. ¿Ves esos barrotes en las ventanas? No son decorativos. Raúl sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cuántas personas crees que hay ahí adentro? Difícil de decir, pero con esta instalación, estamos hablando de al menos una docena de pacientes, probablemente más. ¿Y si Patricia ha estado haciendo esto durante años? Lorenzo se calló, sin necesidad de terminar la frase. Rodearon la propiedad, documentándolo todo. En el lado norte, encontraron una entrada de servicio con una cerradura de teclado. Lorenzo la examinó brevemente, luego negó con la cabeza. De grado comercial. Necesitamos el código o equipo pesado para abrirla. Entonces, ¿de quién conseguimos el código?, pensó Raúl. Bruno. Él es el eslabón débil. Patricia es la autora intelectual, pero Bruno es quien tiene todo que perder. Su licencia médica, su reputación. Si podemos atraparlo a solas, lo haremos hablar. ¿Quieres interrogar a un cirujano? Quiero asustarlo para que nos dé lo que necesitamos. Lorenzo consideró esto. Es arriesgado. Si le advierte a Patricia. No lo hará, porque voy a hacer que me tenga más miedo a mí del que le tiene a su madre. Regresaron al automóvil cuando amaneció. Raúl se sentía lleno de energía, concentrado. Las piezas estaban encajando. Tenía documentados los delitos financieros de Patricia, evidencia del centro ilegal, y ahora solo necesitaba el acceso. De regreso en la Ciudad de México, Adrián llamó con más noticias. Encontré a Valeria Domínguez. Está viva, viviendo en Monterrey bajo el nombre de Valeria Delgado. La llamé, le dije que estaba investigando a Patricia Medina. Me colgó. Pero Raúl, antes de que lo hiciera, escuché algo en el fondo, una voz de mujer que decía: Valeria. Tu medicamento. Ella todavía está en un centro. Patricia la trasladó allá. Raúl cerró los ojos. Dame la ubicación exacta de Valeria. Ya está hecho. Pero Raúl, hay más. Revisé las finanzas de Bruno Medina. Se está ahogando en deudas. Principalmente por apuestas. Le debe dinero a personas muy desagradables. ¿Adivina quién ha estado cubriendo sus pérdidas? Patricia. Exactamente. Ella ha estado pagando sus deudas durante 2 años, manteniéndolo a raya. Pero aquí viene la parte interesante. Los pagos se detuvieron hace 3 meses. Bruno actualmente debe más de 3 millones de pesos a un grupo criminal de Tijuana. Raúl sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Así que Bruno está desesperado. Muy desesperado. Y las personas desesperadas cometen errores. Hay trato. Raúl colgó y se volvió hacia Lorenzo. Vamos al Hospital San Ángel. Es hora de tener una conversación con mi yerno. El estacionamiento del Hospital San Ángel estaba casi vacío a las 11 de la noche. Raúl había confirmado el horario de Bruno. El cirujano estaba trabajando en un turno de tarde programado para terminar a la medianoche. Se posicionaron cerca del automóvil de Bruno, un elegante automóvil deportivo que gritaba sobre compensación. A las 12:15 de la mañana, Bruno salió del hospital, todavía con su uniforme médico, luciendo exhausto. Era más bajo de lo que Raúl esperaba,
con el cabello cuidadosamente peinado y el tipo de encanto artificial que Raúl había aprendido a reconocer en su trabajo. Personas que sonreían mientras mentían descaradamente. Bruno llegó a su automóvil, llaves en mano. Raúl salió de las sombras. «Hola, Bruno». Bruno se dio la vuelta, sobresaltado. El reconocimiento parpadeó en su rostro, seguido rápidamente por alarma. «Raúl, ¿qué haces aquí?» «Necesitamos hablar sobre Sara». La expresión de Bruno cambió a una de preocupación practicada. «Por supuesto, sé que estás preocupado por ella. Ha estado pasando por un momento difícil con su salud, pero mi madre y yo la estamos cuidando muy bien». «Calle». La voz de Raúl era dura. «He visto los expedientes médicos. Las 47 admisiones. Sé lo que tú y Patricia han estado haciendo». El rostro de Bruno palideció. «No sé qué crees que sabes, pero Lorenzo salió desde el otro lado del automóvil, bloqueando la ruta de escape de Bruno». Los ojos de Bruno se abrieron de par en par, y su mirada se desvió entre los dos hombres. «Sube al automóvil, Bruno», dijo Raúl. «Vamos a tener una conversación. Puedes cooperar, o puedo hacer algunas llamadas telefónicas a unos amigos en Tijuana que estarían muy interesados en tu situación financiera actual». El rostro de Bruno pasó de pálido a gris. «¿Cómo lo supiste?» «Soy contador forense. Sé exactamente cuánto debes y a quién. También sé que tu madre te cortó el flujo de dinero. Entonces, esto es lo que va a pasar. Me vas a contar todo sobre el Grupo Serenidad, sobre lo que tú y Patricia le han hecho a Sara, y sobre Valeria Domínguez. Luego, me ayudarás a sacar a Sara. A cambio, no destruiré tu vida». «No puedo», susurró Bruno. «Si mi madre se entera de que hablé contigo, ella». «¿Ella? ¿Ella qué? ¿Te hará lo que le hizo a Sara?» «A Valeria». Raúl se inclinó acercándose. «La cosa es esta, Bruno. Tu madre va a caer, ya sea que me ayudes o no. Ya tengo suficiente para hundirla. La única pregunta es si te hundes con ella o te salvas a ti mismo». Las manos de Bruno temblaban. «No lo entiendes. Tiene ventajas sobre todos. Los viejos expedientes del juez, grabaciones, material de chantaje. Si me vuelvo en su contra. Entonces nos aseguraremos de que no pueda usarlo, pero necesito tu ayuda». Raúl suavizó un poco su tono. «Bruno, sé que estás metido en problemas hasta el cuello. Sé que Patricia te controla al igual que controla a Sara. Esta es tu oportunidad de salir». Bruno lo miró y, por un momento, Raúl vio algo parecido a la esperanza en los ojos del hombre más joven. Luego el miedo la aplastó. «2 días», dijo Bruno finalmente. «Mi madre trasladará a Sara a Serenidad en 2 días. Ya firmó los papeles de internamiento. Una vez que Sara esté allí, estará bajo supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca podrán llegar a ella». «Entonces nos moveremos antes de eso», dijo Raúl. «Mañana, me darás acceso a la casa de los Medina». «No puedo simplemente». «Sí, sí puedes. Llamarás a tu madre y le dirás que necesitas llevar a Sara al hospital para una consulta de emergencia. Sacarás a Sara de esa casa solo. Yo estaré esperando. Llevaremos a Sara a un lugar seguro y tú testificarás contra Patricia». Bruno negó con la cabeza frenéticamente. «Ella me matará. No sabes de lo que es capaz». «Sé exactamente de lo que es capaz», dijo Raúl, pensando en el cuerpo destrozado de Sara en esas fotografías médicas. «Pero esto es lo que no sabes. Yo también soy capaz de hacer cosas. Y te prometo, Bruno, que si no me ayudas a salvar a mi hija, lo que yo te haré será mucho peor que cualquier cosa que Patricia podría imaginar». Lorenzo añadió: «Tenemos contactos en protección de testigos. Nos ayudas y podemos hacerte desaparecer. Nueva identidad, nueva vida, deudas eliminadas. O puedes quedarte aquí y esperar a que Patricia decida que eres más un riesgo que un activo». Bruno se quedó allí temblando, atrapado entre 2 opciones imposibles. Finalmente, asintió. «Mañana», dijo. «La llamaré por la mañana».
Le diré que Sara necesita una resonancia magnética. Eso nos dará 3, tal vez 4 horas, antes de que sospeche. Bien. Raúl sacó un teléfono desechable y se lo entregó a Bruno. Usa este. No contactes a nadie más. Si le adviertes a Patricia, el trato se cancela. Bruno tomó el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué pasa con el centro? Las otras mujeres. ¿Qué otras mujeres? Bruno tragó saliva con dificultad. Hay 6 mujeres en Serenidad en este momento. Todas están allí por culpa de mi madre. Algunas han estado allí durante años. Ella convence a las familias de que sus hijas necesitan atención especializada. Logra que las internen y luego las mantiene sedadas y sumisas. Las familias pagan enormes cuotas por el tratamiento, sin saber nunca que sus seres queridos son esencialmente prisioneras. Raúl sintió que la rabia ardía en su interior. ¿Quién más sabe sobre esto? El doctor Blanco maneja la parte médica. Unas cuantas enfermeras en las que mi madre confía, y guardias de seguridad que no hacen preguntas. Eso es todo. Mañana, después de que saquemos a Sara, me darás todo. Nombres, registros, códigos de acceso, todo. Y luego vamos a cerrar ese lugar. Bruno asintió de manera miserable. Se subió a su automóvil y se alejó, dejando a Raúl y Lorenzo en el estacionamiento. ¿Crees que cumplirá?, preguntó Lorenzo. Le tiene más miedo a sus deudas y a su madre que a nosotros. Sí, cumplirá. Raúl sacó su teléfono y llamó a Adrián. Necesito que contactes a la Fiscalía General de la República. Diles que tienes evidencia de un centro psiquiátrico ilegal que retiene a mujeres en contra de su voluntad. Diles que estén listos para movilizarse mañana por la tarde. ¿Estás seguro de involucrar a los agentes federales? Patricia tiene conexiones locales, pero a la Fiscalía no le importará la esposa de un juez muerto. Necesitamos presión federal para asegurarnos de que no pueda zafarse de esta. Raúl terminó la llamada y miró a Lorenzo. Mañana, esto termina mañana. Lorenzo estuvo de acuerdo. Descansa un poco. Lo vas a necesitar. Pero Raúl no durmió. Pasó la noche en su departamento mirando fotos de Sara de antes. Fiestas de cumpleaños, graduaciones, cenas familiares. Su hija feliz y plena. Iba a recuperarla. No solo físicamente, sino emocional y psicológicamente. Le iba a devolver su vida. Y se aseguraría de que Patricia Medina pagara por cada momento de sufrimiento que había causado. El teléfono de Raúl sonó a las 6 de la mañana. La voz de Bruno estaba tensa de miedo. Está hecho. Le dije a mi madre que Sara necesita una resonancia magnética de emergencia por sospecha de inflamación cerebral. Sospecha, pero accedió. Recogeré a Sara a las 9. ¿Dónde está Patricia ahora? ¿En la casa? Insistió en venir, pero le dije que el hospital tiene una política estricta. Solo se permiten pacientes y personal médico inmediato en la sala de resonancia magnética debido al campo magnético. Se lo creyó, pero estará mirando el reloj. Estaremos listos. Raúl envió un mensaje de texto a Lorenzo y a Adrián, luego se vistió con ropa oscura y discreta. Condujo hasta el punto de encuentro, una plaza médica cerca del Hospital San Ángel donde se suponía que Bruno llevaría a Sara. Lorenzo ya estaba allí, sentado en su sedán con Adrián en el asiento del pasajero. La Fiscalía General de la República está lista para irrumpir en el centro, informó Adrián. Están reuniendo un equipo en este momento, pero necesitan evidencia antes de poder movilizarse. La tendrán para esta noche, prometió Raúl. A las 9:47 de la mañana, el automóvil de Bruno entró a la plaza. El corazón de Raúl latió con fuerza al ver a Sara en el asiento del pasajero, mirando hacia el frente con ojos vacíos. Bruno se estacionó y se bajó, mirando a su alrededor con nerviosismo. Raúl se acercó. ¿Dónde está el centro de resonancia magnética? Preguntó Bruno, manteniendo la farsa en caso de que Patricia hubiera logrado seguirlos de alguna manera o tuviera un rastreador en el automóvil. Cambio de planes, dijo Raúl. Abrió la puerta de Sara. Sara lo miró y, por un largo momento, no reaccionó. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas.
Papá. Su voz era apenas un susurro. Ronca por la falta de uso, o por los gritos, o por ambas cosas. Estoy aquí, cariño. Te llevaré a casa. No puedo. Ella me encontrará. Patricia dice que estoy enferma. Que necesito ayuda. Raúl se arrodilló junto al automóvil, tomando sus delgadas manos entre las suyas. Sara, escúchame. No estás enferma. Patricia y Bruno te han estado lastimando, controlando. Pero eso ya se acabó. Estás a salvo. Las lágrimas de Sara se derramaron. Ella vendrá por mí. Siempre viene por mí. Esta vez no. Raúl la ayudó a salir del automóvil. Era tan ligera, tan frágil. Lorenzo tenía mantas y agua listas en su sedán. Bruno estaba cerca, luciendo como si fuera a salir corriendo. Hice lo que me pidieron. ¿Ahora qué? Ahora me dirás todo lo que sabes sobre el Grupo Serenidad. Cada nombre, cada detalle. Adrián está grabando. Durante la siguiente hora en el estacionamiento, Bruno habló. Describió cómo Patricia había comenzado el centro hace 10 años, inicialmente como un retiro de bienestar legítimo. Pero después de la muerte del padre de Bruno, Patricia cambió. Se obsesionó con el control, con manejar cada aspecto de la vida de Bruno, más tarde, las vidas de las mujeres que él llevaba a casa. No soportaba la idea de que yo la dejara, dijo Bruno. A cada novia que tuve, mi madre la saboteaba. Con Valeria, llegó más lejos. Mi madre convenció a Valeria de que era mentalmente inestable. Logró que la internaran. Cuando la familia de Valeria hizo preguntas, mi madre les mostró registros médicos falsificados. Los convenció de que Valeria necesitaba cuidados a largo plazo. Valeria ha estado en Serenidad durante 5 años. ¿Y Sara? Bruno no podía mirar a Raúl a los ojos. Mi madre vio a Sara como competencia desde el primer día. Quería a alguien a quien pudiera controlar, alguien que no me alejara de ella. Cuando Sara empezó a pedir visitarte con más frecuencia, mi madre intensificó los tratamientos, los accidentes. El envenenamiento. Todo estaba diseñado para quebrar a Sara, para hacerla dependiente. Y tú permitiste que esto pasara, dijo Raúl, con voz dura. Lo sé, la voz de Bruno se quebró. Soy un cobarde. Elegí mi carrera, mi comodidad, en lugar de hacer lo correcto. Pero puedo ayudarles ahora. Puedo testificar. Puedo darles acceso a los registros de mi madre. Raúl quería golpearlo. Quería hacer que Bruno sintiera aunque fuera una fracción del dolor que Sara había soportado. Pero eso vendría después. Justo ahora, Sara era su prioridad. Regresó al automóvil de Lorenzo, donde Sara estaba sentada, envuelta en mantas, bebiendo agua lentamente. Daniela Huerta había llegado. Raúl la había llamado y ella se había tomado un día libre por asuntos personales para ayudar. Sara, dijo Daniela con suavidad, voy a examinarte. Quiero asegurarme de que estás bien. ¿Te parece bien? Sara asintió, aunque le temblaban las manos. Daniela trabajó rápidamente, revisando los signos vitales, examinando los hematomas más recientes que Raúl podía ver en los brazos de Sara. Está gravemente desnutrida, informó Daniela en voz baja. Deshidratada. Hay signos de trauma físico reciente y lo que parecen ser marcas de agujas, probablemente de sedantes. Necesita atención hospitalaria, pero un hospital significa que Patricia puede encontrarla, concluyó Raúl. Tengo una amiga que dirige una clínica privada, dijo Daniela. Muy discreta. Sin conexión con Patricia. Podemos llevar a Sara allí. Raúl asintió. Hágalo. Mientras se preparaban para mover a Sara, su teléfono vibró con un número desconocido. Señor Bustamante. La voz de Patricia era fría y controlada. Creo que tiene algo que me pertenece. Sara no le pertenece a nadie. Tengo la tutela legal, un poder notarial médico. Si no me la devuelve de inmediato, haré que lo arresten por secuestro. Inténtelo. Vea qué sucede cuando le muestre a la policía los expedientes médicos de Sara. O cuando la Fiscalía General de la República desmantele su centro ilegal.
Hubo una pausa. Está mintiendo. ¿De verdad? Dígame, Patricia. ¿El nombre Valeria Domínguez significa algo para usted? Porque las autoridades federales están muy interesadas en su desaparición. Y en las otras 6 mujeres que mantiene retenidas actualmente en el Grupo Serenidad. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Patricia volvió a hablar, su voz había cambiado, seguía siendo controlada, pero con un matiz de algo que Raúl había escuchado antes en los delincuentes contra los que había testificado. ¿Miedo? ¿Qué es lo que quiere? Quiero que se entregue. Quiero que libere a todas las mujeres de ese centro. Quiero que admita lo que ha hecho. Jamás. Entonces la destruiré pedazo a pedazo. Tengo sus registros financieros, Patricia. El lavado de dinero, las empresas fantasma, los sobornos. Tengo el testimonio de Bruno. Sí, su hijo está cooperando. Tengo expedientes médicos, declaraciones de testigos, todo. Para mañana por la mañana. Esto será noticia nacional. La viuda del juez Héctor Medina dirigiendo una prisión psiquiátrica ilegal, torturando mujeres con fines de lucro. ¿Cómo cree que se verá eso? No tiene idea de lo que está haciendo, siseó Patricia. Las personas con las que tengo conexiones, los favores que me deben. No puede tocarme. Míreme. Raúl colgó. Se volvió hacia Lorenzo. Tenemos que movernos rápido. Ella intentará destruir la evidencia. Ya estamos en eso, dijo Adrián, levantando su teléfono. El equipo de la Fiscalía General de la República está en camino a Serenidad ahora mismo. Patricia puede intentar huir, pero no llegará lejos. Condujeron a Sara a la clínica privada donde la amiga de Daniela, una doctora llamada Mina Gómez, se hizo cargo de su atención. Sara estaba débil, asustada, pero viva. Eso era lo que importaba. Va a necesitar tiempo, le dijo la doctora Gómez a Raúl. La recuperación física, sí, pero el trauma psicológico toma más tiempo. Tendrá todo el tiempo que necesite, prometió Raúl. Y estaré allí en cada paso. La Fiscalía General de la República allanó el Grupo Serenidad a las 4 de la tarde. Raúl vio la cobertura de las noticias desde la sala de espera de la clínica. Agentes con equipo táctico, mujeres siendo escoltadas hacia afuera, algunas en camillas, algunas caminando, pero aturdidas. El reportero en el lugar contó un total de 8 mujeres, no 6 como Bruno había dicho. Adrián llamó con actualizaciones. Encontraron registros documentando todo, expedientes de pacientes, transacciones financieras, e incluso grabaciones que Patricia hizo de las mujeres. Estaba paranoica por tener material de chantaje de todos, incluyendo sus propias víctimas. La fiscalía lo está llamando uno de los casos más perturbadores que han visto. Y Patricia fue arrestada en su casa hace unos 20 minutos. Bruno está bajo custodia protectora, cantando como un canario. El doctor Blanco intentó huir pero fue capturado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Raúl sintió que se le quitaba un peso de encima. ¿Qué hay de Valeria? Está viva. La encontraron en las instalaciones de Monterrey. Resulta que Patricia también tenía conexiones allá. Las autoridades federales se están coordinando con las autoridades de Nuevo León. La familia de Valeria ha sido contactada. Raúl cerró los ojos, permitiéndose un momento de alivio. Luego fue a ver cómo estaba Sara. Estaba dormida, conectada a una vía intravenosa, luciendo en paz por primera vez en años. Raúl se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano. Daniela apareció en la puerta. ¿Despertó antes? Preguntó por usted. Le dije que se estaba encargando de unas cosas. Gracias por todo. Arriesgó su trabajo, su licencia. Me convertí en enfermera para ayudar a las personas, interrumpió Daniela. Sara necesitaba ayuda. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que esto continuara. Raúl asintió. Cuando esto vaya a juicio, la llamarán como testigo. Lo sé. Estoy lista. Durante los siguientes días, el caso explotó en las noticias nacionales. Patricia Medina, la respetada viuda de un juez federal, revelada como un monstruo. Bruno Medina,
el exitoso cirujano cardíaco, expuesto como un cobarde y cómplice. El horror de Serenidad, como lo llamaron los medios de comunicación, se convirtió en un símbolo de cómo el dinero y las conexiones podían ocultar delitos terribles. Raúl se coordinó con los fiscales federales, proporcionándoles cada documento, cada grabación y cada pieza de evidencia que había reunido. El caso contra Patricia era hermético. Secuestro, privación ilegal de la libertad, agresión, fraude, lavado de dinero. La lista continuaba. Bruno hizo un trato a cambio de su testimonio. Perdió su licencia médica, enfrentó libertad condicional y tuvo que entrar en el programa de protección a testigos para evitar tanto la ira de su madre como sus deudas de juego. Raúl no sintió lástima por él. El doctor Blanco peleó contra los cargos inicialmente, pero cuando se enfrentó al testimonio de 8 víctimas, además de los registros médicos que había falsificado, se declaró culpable. Lo perdió todo. Su licencia, su libertad, su reputación. Sara mejoró lentamente. Las heridas físicas sanaron más rápido que las psicológicas. Tenía pesadillas, ataques de pánico, momentos en los que retrocedía y creía que Patricia vendría por ella. Pero Raúl estuvo ahí todos los días. 3 meses después del rescate, Sara estaba lo suficientemente bien como para asistir a la lectura de cargos de Patricia. Raúl se sentó a su lado en la sala del tribunal, sosteniendo su mano mientras Patricia era introducida vistiendo un uniforme naranja. Los ojos de Patricia encontraron a Sara y, por un momento, esa vieja furia controladora cruzó por su rostro, pero Sara no se inmutó. Mantuvo la mirada de Patricia con firmeza. Ya no puede lastimarme, le susurró Sara a Raúl. Así es, nunca más, prometió Raúl. A Patricia se le negó la fianza. Riesgo de fuga, peligro para los testigos. Su juicio se programó para 6 meses después, pero con la evidencia en su contra, sus abogados le aconsejaron un acuerdo de culpabilidad. Patricia se negó, arrogante hasta el final. El juicio duró 3 semanas. Raúl asistió todos los días, viendo cómo un fiscal tras otro presentaba evidencia. Los expedientes médicos, los registros financieros, el testimonio de las 8 mujeres rescatadas de Serenidad. Cada una detallando años de abuso por medicación forzada, de tortura psicológica. Valeria Domínguez subió al estrado, relatando cómo Patricia la había aislado de Bruno, la había convencido de que estaba loca y, finalmente, había logrado que la internaran. Perdí 5 años de mi vida, dijo Valeria, con voz fuerte a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Porque una mujer no podía soportar la idea de que su hijo amara a alguien más. Sara testificó al final. Raúl observó a su hija caminar hacia el estrado con la cabeza en alto a pesar del temblor en sus manos. Describió el abuso sistemático, los accidentes que Patricia orquestó, el aislamiento de su padre. Quería borrar quién era yo, dijo Sara. Quería convertirme en una muñeca que ella pudiera controlar. Pero mi padre me salvó. Nunca dejó de buscarme, incluso cuando yo no podía buscar por mí misma. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime en todos los cargos. Culpable. Patricia no mostró ninguna emoción cuando el juez la sentenció a 45 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. A los 58 años, era una cadena perpetua. Mientras se llevaban a Patricia, miró a Sara por última vez. Sara le devolvió la mirada y Raúl vio algo que hizo que su corazón se hinchara de orgullo. Ni miedo, ni odio, sino lástima. Sara había ganado. No a través de la venganza o la violencia, sino a través de la supervivencia, al recuperar su vida. Un año después, Raúl y Sara estaban sentados en un pequeño café en el centro de la Ciudad de México. Sara había vuelto a un peso saludable, con los ojos brillantes y una sonrisa genuina. Había regresado a la escuela, estudiando para convertirse en defensora de pacientes especializada en víctimas de abuso. Escuché que a Valeria le va bien, dijo Sara, bebiendo su café. Me envió un mensaje la semana pasada. Se va a casar. Eso es maravilloso. Dijo que nunca pensó que podría volver a confiar en alguien, pero la terapia ayudó. El tiempo ayudó. Sara hizo una pausa. Me alegra que pudiéramos ayudarnos mutuamente. Raúl cruzó la mano sobre la mesa y apretó la de ella. Siento no haberte encontrado antes.
Me encontraste cuando más te necesitaba. Eso es lo que importa. Sara sonrió. Además, me enseñaste algo importante. ¿Qué cosa? Que no importa lo roto que parezca algo, se puede reconstruir. Toma tiempo. Toma trabajo. Pero es posible. Miró a su padre, con los ojos brillantes. Me devolviste la vida, papá. Gracias. Raúl sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Tú también me devolviste la mía, cariño. Tuve 3 años de arrepentimientos, preguntándome si te había fallado, pero no lo hice. Estamos aquí juntos. Terminaron su café y caminaron por la ciudad, hablando sobre las clases de Sara, sus planes para el futuro, y la fundación que quería iniciar para otras víctimas de abuso. Mientras caminaban, el teléfono de Raúl vibró. Un mensaje de texto de Daniela. Otra condena hoy. La apelación del abogado de Patricia, Carlos Blanco, fue denegada. Se hizo justicia. Raúl sonrió y le mostró el mensaje a Sara. Ella lo leyó y asintió. Realmente se acabó, ¿no es así? Él dijo, se acabó. Patricia está en prisión. Bruno está escondido. Todos los que te lastimaron están enfrentando las consecuencias. Eres libre. Sara se detuvo y se volvió para mirar a su padre. ¿Sabes cuál es la mejor parte? No es que ellos hayan sido castigados. Es que ya no tengo miedo. Durante 3 años, tuve miedo todos los días. Miedo de Patricia, miedo de Bruno, miedo de mi propia sombra. Pero ahora, no tengo miedo. A veces me enojo, a veces me entristezco. Pero no tengo miedo. Y esa es la verdadera victoria. Raúl la atrajo hacia sí y le dio un abrazo. Estoy tan orgulloso de ti. Estoy orgullosa de nosotros, la corrigió Sara. Hicimos esto juntos. Mientras caminaban a casa por la tarde en la Ciudad de México, Raúl pensó en todo lo que había sucedido, el miedo, la planificación, la confrontación, el momento en que había sostenido la mano de Sara en aquel estacionamiento y le había prometido que estaría a salvo. Había cumplido esa promesa. Y al hacerlo, él también había aprendido algo. Que el amor verdadero, no se rinde. No acepta la derrota. Lucha. Persevera. Encuentra la manera. 3 años de distancia no habían roto el vínculo entre padre e hija. En todo caso, lo habían hecho más fuerte. Patricia Medina había intentado destruir a Sara. En su lugar, había creado algo inquebrantable, una sobreviviente, una guerrera, una mujer que había pasado por el infierno y salido más fuerte. Y Raúl descubrió que era capaz de cosas que nunca imaginó. No de violencia, ni de venganza en un sentido brutal, sino de una búsqueda metódica e implacable de justicia que había desmantelado el imperio de un monstruo pedazo a pedazo. Sara apretó su mano mientras caminaban. ¿En qué estás pensando? En lo afortunado que soy, dijo Raúl con honestidad. En lo afortunados que somos los dos. La suerte no tuvo nada que ver con esto, dijo Sara con una sonrisa. Tú creaste tu propia suerte. Luchaste por mí, y nunca lo olvidaré. Tampoco lo olvidaría Raúl. La fotografía en su escritorio de la casa mostraba a Sara como estaba ahora, saludable, feliz y plena. Los nuevos recuerdos que estaban construyendo juntos día a día. La pesadilla había terminado. La curación había comenzado, y Patricia Medina, la mujer que intentó robarle la vida a su hija, pasaría el resto de sus días en una jaula mucho más pequeña que la que ella había construido para sus víctimas. La justicia, había aprendido Raúl, no siempre llegaba rápido. Pero cuando llegaba, cuando se ganaba a través de la paciencia, la perseverancia y el amor, era absoluta. Sara era libre. Eso era lo único que importaba. Todo lo demás, el juicio, la publicidad, las secuelas, era solo ruido. Su hija estaba en casa, a salvo, viva, y tenían el resto de sus vidas para reconstruir juntos lo que les había sido robado. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer su opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros.
Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en la pantalla, y nos vemos.